El mejor de los días para cada uno de ustedes, jóvenes participantes del evento de la carrera certificable técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos, del módulo 2 de mantenimiento de hardware. Es un gusto saludarles, como siempre, aquí acompañándoles el profesor Pablo de Paz, instructor del área de informática del Departamento de Servicios Empresariales del Centro de INTECAP Quetzaltenango. Esta mañana de 14 de mayo, para mí es un privilegio el estar compartiendo con ustedes esta clase virtual, esperando de que todos se encuentren en casita resguardados y con ánimos para poder seguir aprendiendo. El hecho de que estemos resguardados en casita por la situación de esta pandemia no significa que no podamos aprovechar nuestro tiempo, alimentando nuestros conocimientos, aprendiendo nuevos conocimientos que posteriormente nos servirán para desarrollar habilidades y destrezas en el campo del profesional IT, que a eso se perfilan ustedes, jóvenes participantes, al finalizar esta carrera. Así que vamos a dar inicio a esta clase virtual con el tema de fallos comunes de hardware, de computadora de escritorio o computadora desktop. El objetivo principal de esta sesión de capacitación es que ustedes como participantes identifiquen los fallos básicos que presentan algunos componentes hardware internos de la unidad central de procesamiento, así como los síntomas, consecuencias, procedimientos técnicos a seguir para reparar dichos fallos, evaluando los conocimientos obtenidos en toda la sesión de capacitación en un tiempo de 6 horas, en la resolución de una hoja de trabajo, en la actividad metacognitiva 9 con un 100% de efectividad. En otras palabras, el objetivo principal es que ustedes identifiquen los fallos básicos que presentan algunos componentes internos que se encuentran, como su nombre lo indica, en el interior de la unidad central de procesamiento. Muy bien, vamos a continuar con lo que es la definición de qué es un fallo técnico. Dice, un fallo técnico es aquel que no impidiendo al sistema cumplir con su función, supone un funcionamiento anormal de una parte de este. Estos fallos, aunque de una importancia menor que los fallos funcionales, suponen funcionamientos anormales que pueden tener como consecuencia una degradación acelerada del equipo y acabar convirtiéndose en fallos funcionales del sistema. Bueno, ¿qué es un fallo técnico? Dice que un fallo técnico, pues es un fallo en escala pequeño, intermedio y grande que puede causarle cierta deficiencia al trabajo de, en este caso, de una computadora. Si es pequeño, pues momentáneamente casi que no se va a notar. Si tiene un nivel intermedio o avanzado, se va a notar a la hora de que el dispositivo o equipo informático esté trabajando. Por tal razón, a partir de este momento vamos a ver cuáles son los fallos básicos de los componentes hardware de un CPU desktop. Vamos a empezar con los fallos básicos de una fuente de poder. Dice el primer fallo, número 1, sobrecalentamiento de la fuente de poder. Puede llegar a temperaturas elevadas por las siguientes causas. ¿Qué significa esto? Que la fuente de poder va a sufrir de un calentamiento. La primera causa dice que es el factor forma muy cerrado. ¿A qué se refiere esto? A que la fuente de poder está muy cerrada y por la misma razón los componentes electrónicos internos liberan calor y ese calor se encierra dentro de lo que es la fuente de poder. Sometimiento de la fuente de poder a trabajos forzados. Es decir, que yo mantengo mi computadora encendida todo el día y no le doy un descanso y por eso estoy sometiendo a mi computadora a trabajo forzado y esto va a provocar calentamiento. Ventilador de la fuente de poder atascado, defectuoso o sucio. Esto significa que no va a haber ninguna fuente de ventilación para que el sistema interno de la fuente de poder se enfríe.
componentes electrónicos defectuosos dejan pasar voltajes altos al interior de la fuente de poder. Bueno, ¿qué pasa acá? Que hay algunos componentes de la fuente de poder que toman el voltaje de entrada, lo regulan y lo trasladan hacia el interior de la fuente de poder con un voltaje mínimo. Pero ¿qué pasa cuando estos componentes se queman? Dejan pasar voltaje mayor a algunos sectores de la fuente de poder y esto provoca calentamiento y que el resto del circuito se ve afectado por estos voltajes grandes que están entrando a la fuente de poder. La PC se encuentra conectada a una instalación inadecuada. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros cometemos el error de conectar nuestros equipos informáticos a fuentes de alimentación que no cuentan con la seguridad adecuada. De hecho, los conectores de alimentación pues no están regulados, por lo que siempre se aconseja tener un regulador de voltaje para los dispositivos informáticos y así evitar el calentamiento. Se deja encendida la fuente de poder aunque la PC esté apagada. Recordemos que las fuentes de poder ATX, que son las actuales, necesitan que al apagar la computadora también se apague la fuente de poder, porque si usted no apaga la fuente de poder, lo que va a pasar es que la fuente de poder va a seguir permitiendo la entrada de voltaje y también va a provocar ciertos problemas de temperatura. Los efectos del sobrecalentamiento. Acá dice, voy a hacer uso aquí de lo que es el puntero láser. Acá dice efectos del sobrecalentamiento, cortocircuito en los componentes y circuitos internos de la fuente de poder, reinicio forzado del equipo, calentamiento en los componentes internos del CPU. Bueno, o sea que al calentarse la fuente de poder también conlleva a que ese calentamiento lo va a pasar a otros componentes internos de la unidad central de procesamiento. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los componentes eléctricos o electrónicos causantes del calentamiento? Sabemos que si alguno de los componentes importantes internos de la fuente de poder se avería o se quema o deja de funcionar, esto va a provocar ciertas anomalías en la fuente de alimentación. Recordemos que el transistor dice que es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito, actuando como un interruptor y amplificador de señal eléctrica o electrónicas de tensiones y corrientes. Recordemos que el transistor tiene cuatro funciones: dejar pasar o cortar señales eléctricas, funciona como un amplificador de señales, funciona como un oscilador de señales y como un afinador de señales eléctricas. ¿Qué pasa si el transistor se arruina? Entonces, esto conlleva una serie de fallos y de daños colaterales en lo que es en sí el circuito electrónico. Y aquí podemos visualizar esta gráfica que acá, si se dan cuenta, dice que la entrada, perdón, de voltaje es de 40 voltios máximo. Lo que pasa acá es que el voltaje entra hacia lo que es el transistor. El transistor acá actúa a través de la base llevando el voltaje convertido, pasando por la resistencia, pasando por un potenciómetro, por un capacitor y luego llega con una salida máxima de 37 voltios. Es decir, lo que pasó acá o lo que ocurrió acá es que bajó el voltaje que había entrado de 40 voltios, perdón, y la salida ya, eh, disculpen la redundancia, salió regulada con 37 voltios. Muy bien. ¿Qué otros componentes podemos mencionar que son importantes y que tienen que ver mucho en que la fuente de poder caliente o que la fuente de poder pueda dar algún defecto? El capacitor. Recordemos que el capacitor almacena cargas eléctricas de forma instantánea y las libera también de forma instantánea en el preciso momento en que lo requiere el circuito eléctrico de la fuente de alimentación o de cualquier tarjeta que contenga capacitores. ¿Qué pasa si un capacitor recibe más voltaje de lo que soporta según la hoja de
datos o según las características del capacitor, se quema, revienta, libera el líquido electrolítico y ya no cumple con esta función de liberar el voltaje, sino al contrario, lo deja pasar, ¿verdad? También un diodo rectificador. Dice que la función de un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. Es decir, que es una llave de paso que permite el paso de la corriente en un sentido, pero que no deja que la corriente retorne por algún fenómeno o por algún defecto que ocurra dentro de la fuente de poder. Recordemos que la resistencia es un componente que absorbe el voltaje, perdón, que está de más en un circuito, es decir, que solo deja pasar cierta cantidad de voltaje y el resto lo toma y lo disipa al ambiente en forma de calor. También tenemos el fusible. Recordemos que el fusible es un mecanismo de protección que al recibir un voltaje inadecuado, lo que hace el fusible es cortar el circuito para que el voltaje que está de más no pase a dañar los componentes del circuito restante, ¿verdad? También tenemos lo que es el transformador. El transformador, como su nombre lo indica, es un componente electrónico que va a transformar la corriente de alterna a continua o de una corriente máxima a una corriente mínima o viceversa. También tenemos lo que es la bobina o inductor. Este es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente a través de él, generando un voltaje que se opone al voltaje aplicado y es proporcional al cambio de la corriente. Es decir, que este es otro mecanismo de protección y cualquiera de estos mecanismos, perdón, de estos componentes que ya les mencioné, si alguno de ellos se arruina o está sucio o falla, entonces esto ya conlleva a un calentamiento por parte del circuito de la fuente de poder. Muy bien, estamos acá. Tenemos como segundo punto lo que es el de los fallos de la fuente de poder. Dice, no enciende la fuente de alimentación, es decir, que está conectada, pero no enciende. Puede no encender la fuente de poder por las siguientes causas: mala conexión del cable de poder al conector hembra de la fuente, conector hembra en mal estado o flojo, cable de poder quemado o averiado, interruptor de encendido de la fuente de poder quemado, fusible de la fuente de poder quemado, componentes de la fuente de poder que regulan la corriente flojos o quemados y voltaje de entrada muy débil. Esas serían las causas por las que una fuente de poder no encienda. Muy bien. Vamos a pasar a una tercera causa, o perdón, tercer fallo. Dice, fuente de poder enciende pero no llega corriente suficiente para encender la CPU o enciende el equipo y se apaga en un tiempo determinado. Bueno, ¿por qué ocurre esto de que encendemos el equipo, funciona un momento, luego se apaga o no llega la corriente suficiente a la fuente de alimentación? Bueno, hay muchos factores, vamos a mencionar algunos de ellos. La fuente de poder tiene estática eh, por haber recibido algún voltaje inadecuado, componentes electrónicos flojos o soldaduras rotas. Eso también es una causa de que la fuente de poder funcione inadecuadamente. Conector ATX de la tarjeta madre flojo, conector de la ATX motherboard con pines dañados, tanto tipo macho como tipo hembra. Y aquí aparece el conector, ¿verdad? Este conector normalmente cuando ya está averiado, a la hora de ensamblarlo en la tarjeta madre, ya no hace buen contacto y eso hace que el CPU, perdón, o la computadora se reinicie. Componentes electrónicos de regulación defectuosos, cables de los conectores que salen de la fuente de poder en mal estado también. Muy bien, estas serían estos serían algunos fallos de los más generales que puede presentar una fuente de poder.
Muy bien, vamos a pasar a un cuarto fallo de la fuente de poder. Sistema de ventilación trabajando ineficientemente. Cuando un sistema de ventilación trabaja inadecuadamente, lo que va a pasar es que va a provocar ciertos fallos que hacen que todo el sistema en sí colapse. Dice, el cooler trabaja lentamente, no con la potencia de enfriamiento, porque el mecanismo de giro está defectuoso. Acá acá donde estoy señalando específicamente en el centro de las aspas de lo que es el cooler, hay un mecanismo de giro que es como un collarín o es como un eje que tiene algunas bolitas, ¿verdad? Que hacen que este ventilador gire lo bastante rápido para poder enfriar la fuente de poder. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema de giro se sale de su, ¿cómo les explico? Em, no está trabajando adecuadamente o se sale de su eje, por decirlo así. Lo que va a pasar es que el ventilador va a empezar a girar muy lentamente o va a empezar a hacer ciertos movimientos que indican que ya el mecanismo no está trabajando adecuadamente. Dice el cooler no recibe el voltaje debido por componentes reguladores de voltaje defectuosos. Puede hacer que el cable del cooler esté defectuoso, el conector acá de unión también esté flojo, que el mismo ventilador ya no funcione por cuestiones de fatiga o de que ya llegó el tiempo de vida del cooler. También algo muy común que pasa es que algunos transistores de la fuente de poder ya no estén enviando la señal al cooler de manera correcta. El ventilador llegó a su tiempo de uso máximo. Entonces, estos serían algunos fallos de lo que con los que se relaciona el por qué nuestra fuente de alimentación a veces falla. Quiero aclarar también, o bueno, quiero añadir, mejor dicho, de que una fuente no certificada y una fuente certificada pues tienen mucha diferencia. Recordemos que las fuentes no certificadas trabajan a un 60% de su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un 40% lo están desperdiciando, pero es por la calidad de la fuente de poder que no es certificada. En cambio, una fuente, perdón, de poder certificada trabaja a un 80 o a un 85% de su capacidad, es decir, que solo se está desperdiciando alrededor de un 10 a 15% y que es casi que mínimo la respuesta de trabajo de esta fuente en relación a lo que es la pérdida de porcentaje de la capacidad de la fuente de poder. Muy bien, vamos a dejar un poquito la fuente de poder y vamos a pasar a lo que son los fallos básicos del procesador. Recordemos que el procesador es el cerebro de la computadora, es donde se encuentran todas las instrucciones de procesamiento y las instrucciones de lo que tiene que hacer el hardware y el software en su momento. Dice, uno de los fallos es el reinicio forzado del dispositivo o apagado inesperado. Muy bien, ¿qué pasa cuando nuestra computadora se reinicia o se apaga inesperadamente? Dice sobrecalentamiento del procesador por mala colocación en el socket o zócalo en la tarjeta madre. ¿Qué pasa? Que a veces el procesador se calienta porque está mal ensamblado al socket o está flojo. Es muy común que en una práctica de mantenimiento alguien deje flojo el procesador y por esa misma razón la computadora se reinicia. Sobrecalentamiento del procesador por mala ventilación. Es importante tenerle una ventilación adecuada al procesador para que no se caliente y ocurra este fallo. Sobrecalentamiento del procesador por falta de pasta térmica. Sobrecalentamiento del procesador por contactos sucios o en mal estado. Es muy común que a veces entre polvo, entre suciedad o en una práctica de mantenimiento el técnico no tenga el suficiente cuidado como para no ensuciar lo que son, perdón, los contactos del procesador
o en este caso los contactos del socket. Dice mala configuración en la BIOS del procesador. Más que todo, a veces algunas personas quieren exigirle más de la cuenta a su procesador y se meten a aumentar el proceso de overclocking al procesador y en lugar de mejorar el rendimiento del procesador, hacen que trabaje a una mayor capacidad y esto hace que el procesador colapse. Muy bien. Número 2 dice otra falla del procesador, dice falta de señal de video en la pantalla. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el procesador? Dice contactos del procesador sucios o dañados, también eso causa que no haya señal de video en el monitor. Procesador flojo o mal colocado en el socket o zócalo de tarjeta madre. Y sometimiento de rutinas de procesamiento a tareas múltiples extremas. Es decir, que le estoy exigiendo más de la cuenta a mi procesador, estoy abriendo muchas aplicaciones, estoy descargando una película, tengo una sala de chat, de ajuste, tengo una transmisión en vivo de una clase virtual, en fin, estoy exigiéndole demasiado a mi procesador y eso también hace que el procesador en algún momento pueda colapsar y después ya no me pueda presentar video en pantalla. Bueno, vamos a cambiar un poquito y nos vamos a ir con lo que son las memorias RAM. Acá pues hice un pequeño resumen de las fallas básicas que ocurren cuando una memoria RAM está defectuosa. Dice falta de señal de video en pantalla, memoria RAM floja o mal ensamblada en su slot. ¿Qué pasa? Que a veces alguien traslada el CPU de un lugar a otro o a una casa, ¿verdad? O a un lugar dentro de la misma vivienda y no tienen el cuidado y somatan lo que es el case, o somatan el CPU y luego la memoria RAM se afloja y entonces esto hace que no muestre pantalla en, en el monitor. Memoria RAM quemada. Esto ocurre porque a veces al limpiar la memoria o al cambiarla a la hora de ensamblarla a su slot no se ensambla de una manera correcta o la ensamblan al revés. Dice contactos de la memoria RAM sucios o desgastados por el tiempo o por mala manipulación. Memoria RAM con estática. Esto ocurre cuando la tarjeta, bueno, en sí todo el componente recibe un voltaje no debido y entonces la memoria RAM agarra estática. Recordemos que esto de la estática se quita pasándole un borrador blanco a todos estos contactos que están acá, de los dos lados a la memoria RAM. Luego le podemos aplicar líquido limpia contactos y con un cepillito de dientes podemos quitarle los residuos que han quedado y con esto poder quitarle la estática a la memoria RAM. Memoria RAM incompatible con tarjeta madre, es decir, que yo quiero añadirle una memoria RAM que no es aceptable de acuerdo a la hoja de datos o al datasheet con la tarjeta madre. Muy bien, vamos a continuar. Fallos básicos de discos duros. Recordemos que el disco duro es la unidad de almacenamiento en la que valga la redundancia, se almacena el sistema operativo, archivos de usuario y programas. Muy bien. Dice, el fallo no carga el sistema operativo o carga y luego se queda congelado o se reinicia el proceso de carga. ¿Cuáles son las causas por las cuales esto pasa? Calentamiento del disco duro porque es de tipo HDD, o sea, es un disco em, de estado rígido. En otras palabras, es un disco de platillos, ¿verdad? Que tiene un cabezal, perdón, de lectura y que estos discos funcionan a ciertas revoluciones por minuto y por eso esto de las vueltas de los platillos genera calentamiento. Muy bien, continuando, hace un ruido de raspado porque el cabezal del lector por algún golpe o por desgaste se pegó a los platos de datos.
Es decir, que cuando este cabezal de lectura se pega demasiado a estos platos, empieza a hacer un ruidito de, de que está raspando los platos, y esto ocurre que el sistema operativo no cargue, o que se quede congelada la pantalla, o que los procesos se corten o se reinicien. Dice conector de datos defectuoso. Esto es que el conector del cincho de datos del disco duro esté roto, los pines estén quebrados. Inclusive los cinchos de datos también pueden estar defectuosos y no pase la información como se debe, de la tarjeta madre al disco duro y viceversa. Dice falta de corriente en el disco duro, es decir que a veces por alguna situación desconectamos el disco duro, y al volverlo a conectar no le conectamos corriente, y eso hace que tampoco me cargue el sistema operativo. Conector de corriente defectuoso, tarjeta controladora del disco duro defectuosa o quemada. Recordemos que los discos duros en la parte inferior tienen una tarjeta controladora que, si en algún momento recibe una descarga o se quema esta tarjeta controladora, y ya no va a hacer que el disco duro trabaje de manera adecuada. Bueno, ¿qué pasa con los discos duros sólidos? Estos ya no tienen ningún mecanismo que trabaje a revoluciones por minuto, sino que estos discos tienen incorporados dentro de sí varias memorias SD, las cuales sabemos que son memorias que son durables, que su trabajo es más rápido y que no van a recibir mayor daño si se golpean, o a veces hasta, recordemos que a veces eh, por algún accidente se mojan, ¿verdad? Entonces, em, los discos duros sólidos pues tienen un rendimiento mayor que un disco eh, rígido, ¿verdad? Muy bien. Vamos con los fallos de tarjeta madre. Acá también hice un resumen de los posibles fallos de la tarjeta madre. Dice no enciende la computadora. Bueno, ¿por qué no enciende? ¿Qué pasa cuando no enciende por causa de la tarjeta madre? Dice componentes electrónicos en mal estado o averiados. Recordemos que la tarjeta madre también tiene capacitores, tiene resistencias y tiene algunos otros componentes que, si están en mal estado, el circuito no va a pasar la señal adecuadamente. Tenemos el caso de las soldaduras rotas, o a veces las soldaduras se unen una con otra y eso provoca un cortocircuito. Estática de la tarjeta madre con indicador o luz de proceso naranja. ¿Qué pasa cuando nuestra computadora no enciende y me da un indicador de un LED de color naranja, o a veces es un LED amarillo? Eso significa que la computadora, o perdón, la tarjeta madre agarró estática por la situación de em, que recibió un voltaje no adecuado. Y ahí es donde vienen las medidas de precaución, ¿verdad? De que tuvimos que haberle puesto, en lugar de una regleta, un regulador de voltaje o un UPS. Dice acá también circuitos eléctricos de la tarjeta madre rotos, conector ATX de tarjeta madre en mal estado o mal conectado. Es decir, que el conector ATX motherboard es el que va de la fuente de poder hacia la tarjeta madre. Puede ser que esté averiado el conector, que esté flojo, que los pines ya no ensamblen bien. Panel de encendido de la computadora mal conectado o averiado. Inclusive aquí, bueno, em, acá en donde es un error muy común, que a veces hacemos un mantenimiento de computadoras y no conectamos los cables que van del panel frontal de la carcasa hacia lo que es el panel de encendido que se encuentra en la tarjeta madre. A veces los colocamos mal, o alguno de los cablecitos del panel de encendido está averiado. Por esa misma razón no va a encender eh, la computadora. Y tenemos la falta de jumper de encendido en algunos modelos de la tarjeta madre. Si pueden visualizar en esta diapositiva, acá hay un par de conectores macho que, a la hora de colocarles un jumper, hacen un puente
o mejor dicho, el jumper hace un puente entre estos dos pines y eso provoca que la tarjeta madre se encienda. Hay veces que algunas personas por alguna mala práctica le quitan esos pines y cuando ven su computadora no enciende y luego se preguntan por qué razón no enciende la computadora. Estas serían algunas causas por las que no enciende la computadora cuando la tarjeta madre está causando el problema. Número 2 dice no presenta señal de video la computadora. Dice socket o zócalo de procesador defectuoso, sucio o averiado. Puente norte sucio o defectuoso. Chip de video o GNU dañado o con las soldaduras rotas o averiadas. Conector ATX 12 voltios, alimentador del procesador no alimenta el procesador, está sucio o defectuoso. Aquí está el ATX 12 voltios que a veces no está alimentando al procesador y por esa misma razón no presenta señal de video en la computadora. Componentes del circuito electrónico de la tarjeta madre flojos, averiados, con soldaduras defectuosas, soldaduras en cortocircuito, ranuras de memoria RAM defectuosas o sucias y conector VGA del monitor a lo que es la tarjeta madre defectuoso o con soldaduras sucias, flojas o averiadas. Y entonces estos serían los fallos básicos de tarjeta madre por los cuales el equipo no funcionaría de forma adecuada. Bueno, ya para finalizar esta presentación de la clase virtual del día de hoy, déjenme comentarles algunos procedimientos técnicos para reparar fallos técnicos. Bueno, ¿en qué consiste todo este protocolo que debemos de seguir cuando hacemos una, intentamos, mejor dicho, hacer una reparación de fallos técnicos en en un dispositivo informático, en este caso, directamente en la unidad central de procesamiento? Importante, hacer una inspección visual de los componentes y dispositivos antes de encender el equipo. Muchas veces los técnicos cometen el error de conectar los equipos sin antes hacer una inspección visual. Muy importante destapar el CPU, verificar que todo esté bien conectado, que no hayan manipulado anteriormente la computadora, que no hayan componentes quemados para evitar accidentes más graves al encender el equipo. Hacer pruebas de encendido de los componentes que intervienen en el mismo. Hacer pruebas de encendido de fuente de poder, hacer pruebas de encendido de CPU. Número 3, verificar conexiones de cableado de corriente y de datos. Muchas veces los cables de corriente son los que no están conectados o muchas veces los cinchos de datos son los que no están conectados, por lo que el funcionamiento de la computadora en general no es el esperado. Número 4, encender el equipo para verificar si existen indicadores de temperatura, sonido y desempeño defectuosos. Bueno, ¿qué pasa acá? Que cuando se enciende una computadora, la misma computadora mediante un speaker o una pequeña bocina, cuando algún componente, digamos memoria RAM, disco duro o procesador está defectuoso, da ciertos pitidos o ciertas señales de, de que hay que alguno de estos componentes está fallando o hay algún indicador de visual como lo son los LED o algún componente de desempeño defectuoso. Número 5 dice aplicar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces aquí es donde ya viene el técnico y empieza a limpiar componentes, a verificar ya más de cerca el estado de los componentes. Si hay que cambiar algún componente, pues se cambia o bueno, si no, con simplemente aplicar el procedimiento de limpieza de mantenimiento preventivo, estos defectos o estos fallos se corrigen. Hacer un test de voltaje y continuidad con multímetro, muy importante cuando hay sospechas de algún voltaje no adecuado, entonces siempre se trabaja con voltaje continuo y en la función de continuidad del multímetro para ver si no hay alguna fuga de señal dentro del circuito electrónico.
Número 7, hacer pruebas de componentes sustituyéndolos temporalmente para verificar el estado de los componentes originales. ¿A qué se refiere esto? Que si tengo sospecha de que una memoria RAM está defectuosa, conseguir alguna memoria en buen estado de la misma marca, de la misma serie y poderla ensamblar para ver, para descartar que la memoria RAM original sea la defectuosa. Eso se puede hacer con una fuente de poder, con un disco duro, inclusive con un procesador, sustituirlo por uno igual, pero que esté en buen estado, solo para descartar que los componentes originales sean los defectuosos. Registrar todas las pruebas hechas en un registro de hallazgos y fallos encontrados. Esto es muy importante que ustedes lleven un registro de fallos y de hallazgos encontrados y que los anoten o los adjunten con lo que es su bitácora de mantenimiento. Así se lleva un historial de lo que de los fallos, perdón, que ha tenido el equipo en sí. Número 9. Si se tiene dudas de algún componente o de algún procedimiento, consultar el datasheet o la hoja de datos, consultar con un experto en el campo o consultar, perdón, información en internet o videos tutoriales de fuentes confiables. Esto es muy importante. Cuando tengamos alguna duda, rápidamente, si es duda de componente, irnos al datasheet porque ahí nos va a dar todas las características técnicas del componente. O si tenemos dudas de algún procedimiento, consultar con un experto o consultar en internet o videos tutoriales de fuentes confiables. Por último, tener medidas de seguridad para manipular los componentes de hardware. Me parece que este inciso tenía que estar entre los primeros, pero está bien que se mencione acá porque es parte de lo que es el cuidado que debe tener un técnico a la hora de examinar un equipo. Muy bien, jovencitos. Hasta aquí llega lo que es la clase virtual de esta mañana de martes 14 de mayo. Espero de que hayan captado la información. De todos modos, yo les voy a dejar el video en la plataforma de aulas virtuales y la presentación también para que ustedes la puedan estudiar más detenidamente. De hecho, en este momento pues se van a ir a resolver una hoja de trabajo en la cual van a poner en práctica lo que vimos en esta clase virtual y también ustedes van a decidir qué procedimientos pueden aplicar para poder corregir alguna falla en específico. Así que hasta aquí la clase virtual de hoy, jóvenes. Que Dios me los bendiga. Sigamos resguardados en casita y sobre todo no olvidemos que dependemos de un Dios poderoso, de un Dios que nos creó y que Él nos cuida siempre y que Él vela por nuestro bienestar siempre y cuando nosotros también velemos por el nuestro, ¿verdad? Dios me los bendiga, sigamos orando para que todo esto pase luego y nos podamos ver pronto en los salones de clase. Mi nombre es Profe Pablo de Paz, es un gusto acompañarlos por parte de Intecap, Servicios Empresariales Quetzaltenango, y nos miramos en un próximo video tutorial.